En busca de esperanza. El mayor rescate de todos los tiempos. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 4. La solución. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y de que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir, pero Jesús informó a las huestes angélicas que se había creado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, con el fin de que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor de Dios, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Jesús abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su Padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y que pocos lo recibirían como Hijo de Dios. Casi todos lo aborrecerían y lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo. Aparecería sobre la tierra como hombre, se humillaría como un esclavo, llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre para saber cómo socorrer a los que fueran tentados, y que finalmente, después de cumplir su misión de maestro, sería entregado en manos de los hombres para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos, que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra como un culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, las cuales los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían sus rostros para no verlas. No solo sufriría de agonía corporal, sino de una agonía mental, con la cual la primera de ningún modo se podía comparar. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Les dijo que moriría y se levantaría de nuevo al tercer día, y que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. La única posible vía de salvación. Los ángeles se postraron delante de él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos, y que la vida de un ángel no podía pagar su deuda. Solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. En el futuro, los que él redimiera estarían con él, y mediante su muerte rescataría a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte, y que su Padre le daría el reino y su grandeza debajo de todos los cielos, y que lo poseería para siempre jamás. Satanás y los pecadores serían destruidos, y no perturbarían nunca más el cielo ni la tierra nueva purificada. Pero a los ángeles se les asignó una tarea: subir y bajar con el bálsamo fortalecedor procedente de la gloria para suavizar los sufrimientos del Hijo de Dios y servirlo. También tendrían la tarea de guardar y proteger a los súbditos de la gracia de los ángeles impíos y de las tinieblas que constantemente arrojaría contra ellos Satanás. Y como era imposible que Dios alterara o cambiara su ley para salvar al hombre perdido y a punto de perecer, por eso permitió que su amado Hijo muriera por la transgresión del hombre. Satanás se regocijó una vez más con sus ángeles de que hubiera podido derribar al Hijo de Dios de su exaltada posición al provocar la caída del hombre.
dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría dominarlo e impedir que cumpliera el plan de salvación. Humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había cambiado. Ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que estaban expuestos. La inmutable ley de Dios. Todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y de Eva, la cual habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo, y por esa razón Dios no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Su ley es de más importancia a su vista que los santos ángeles que rodean su trono. El Padre no podía abolir ni modificar un solo aspecto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que Dios podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Una vislumbre del futuro. A Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro, desde su expulsión del Edén hasta el diluvio y más allá hasta la primera venida de Cristo a la tierra. Su amor por Adán y su posteridad inducirían al Hijo de Dios a condescender al punto de tomar la naturaleza humana para elevar así, por medio de su propia humillación, a todos los que creyeran en Él. Este sacrificio sería de suficiente valor como para salvar a todo el mundo, pero solo unos pocos aprovecharían la salvación ofrecida por medio de un sacrificio tan extraordinario. La mayoría no cumpliría las condiciones requeridas para ser participantes de la gran salvación de Dios. Preferirían el pecado y la transgresión de la ley de Dios antes que arrepentirse y obedecer para descansar por fe en los méritos y el sacrificio ofrecidos. Pero este sacrificio era de un valor tan inmenso como para ser más precioso que el oro fino al hombre que lo aceptara. La ofrenda sacrificial. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para quitar una vida, la cual solo Dios podía dar, con el fin de entregar su ofrenda por el pecado. Por primera vez, estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante, en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y quien moriría como sacrificio en favor del hombre. Esta ofrenda ceremonial, ordenada por Dios, debía ser un constante recordativo para Adán, como asimismo un reconocimiento penitencial de su pecado. Este acto de quitar una vida dio a Adán una impresión más profunda y perfecta de su transgresión, ya que para expiarla requería nada menos que la muerte del amado Hijo de Dios. Se maravilló de la infinita bondad y del incomparable amor puesto de manifiesto al dar semejante rescate para salvar al culpable. Cuando Adán daba muerte a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando con su propia mano la sangre del Hijo de Dios. Se dio cuenta de que si hubiera permanecido fiel al Señor y leal a su santa ley, jamás habrían muerto
ni hombres ni animales. No obstante, los sacrificios, al señalar hacia la gran y perfecta ofrenda del amado Hijo de Dios, le permitían vislumbrar una estrella de esperanza, la cual iluminaba las tinieblas de su terrible futuro y le proporcionaba alivio en su total desesperanza y ruina. Al principio, se designó al jefe de cada familia como dirigente y sacerdote de su propio conjunto familiar. Más tarde, cuando la especie se multiplicó sobre la tierra, algunos hombres señalados por Dios, los profetas, realizaron la solemne ceremonia de los sacrificios en favor del pueblo. La sangre de los animales debía relacionarse en la mente de los pecadores con la sangre del Hijo de Dios. La muerte de la víctima, una evidencia para todos de que el castigo del pecado es la muerte. Mediante el acto del sacrificio, el pecador reconocía su culpa y manifestaba su fe, por cuyo intermedio preveía el inmenso y perfecto sacrificio del Hijo de Dios, prefigurado por las ofrendas de animales. Sin la expiación provista por el Hijo de Dios, no podría haber derramamiento de bendiciones o salvación por parte de Dios con respecto al hombre. Dios es celoso del honor de su ley. Su transgresión produjo una espantosa separación entre el Padre y el hombre. A Adán, en su inocencia, se le concedió comunicación directa, libre y gozosa con su Hacedor. Pero después de su transgresión, Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y los ángeles. Esto fue En Busca de Esperanza, el mayor rescate de todos los tiempos. Lecturas de Alejandro Venegas y Karen Carballo, sobre textos de Elena de White.